Bien, amigos, en este espacio informativo, en este segmento de entrevista, el día de hoy dialogaremos con el ingeniero Robinson Loaiza, quien es concejal de nuestro cantón y nuestra querida ciudad Ambato, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Ingeniero. Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por permitirnos estar en este espacio informativo. Muy bien, muchísimas gracias. No hemos tenido la oportunidad, pero iniciamos esta semana augurándole muchos éxitos durante este año 2022. El día de hoy, para toda la ciudadanía, hablaremos sobre un tema que ha sido un problema y un dolor de cabeza tanto para la administración de la municipalidad como para los diferentes ciudadanos del cantón. El tema de los fotorradares. ¿Qué podemos decir al respecto, ingeniero, haciendo un contexto general y entendiendo que hemos leído, en este caso, la publicación de Diario La Hora, en el que se habla de que se llega a un finiquito? ¿Se tiene ya resoluciones oficiales? Bueno, usted lo ha mencionado muy bien al inicio de esta entrevista. Uno de los dolores de cabeza más grandes que hemos tenido en los últimos años, y no solamente los ambateños, los tungurahüenses y muchos ecuatorianos que se han trasladado por acá por Ambato, y en el transcurso de estos últimos 6 meses con el famoso 9º fotosensor en la Avenida Bolivariana, donde han sido generadas alrededor de 362,000 infracciones que implicarían una recaudación de alrededor de $60 millones. Esto desgraciadamente se lo ha permitido, y hay que decirlo con absoluta claridad, con la complicidad de varias autoridades e instituciones desde hace algunos años. Quien firmó el contrato, el ingeniero Fernando Callejas; quien ejecutó el contrato, que es el mayor responsable, el ingeniero Amoroso, al haber tenido inclusive, previo a la instalación de los equipos, un informe jurídico del doctor Santiago Alvarado, que le manifestaba que este contrato era lesivo, que se debería demandar la nulidad de este contrato, y definitivamente se lo guardó en el escritorio o en algún lado el ex alcalde, por lo cual es gran responsable de haber ejecutado un tema que tenía varias ilegalidades e incumplimientos en la normativa. Y luego, pues, la continuación de este mecanismo perverso de recaudación por parte del actual alcalde, que ya el MTOP desde hace algunos meses o más de un año y medio, si no me equivoco, que le remitía varios oficios, documentación que hemos requerido al MTOP sobre la instalación irregular o ilegal de este equipo, por lo cual se le había solicitado que se retire este equipo y todos aquellos que no cumplen con la autorización del MTOP. Hay que recalcar un tema que es muy importante. Varios de los equipos instalados en este contrato ni siquiera a su momento tuvieron un estudio técnico para su ubicación, y es más, muchos de ellos instalados en vías que no le corresponden a la municipalidad de Ambato, lo cual es gravísimo, y se ha quedado, o se ha podido evidenciar en marzo del año 2021, donde se emite un acuerdo ministerial y se regulariza, entre comillas, la ubicación de ciertos equipos. Esto es grave, se ha venido recaudando de manera ilegal. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos llevado este proceso a instancias judiciales y poder solicitar vía constitucional la información a la Contraloría, se ha revelado un sinnúmero de particularidades adicionales que fueron llevadas también hasta la Comisión de Transparencia y Control Social, que hemos coordinado con nuestra compañera asambleísta Rosa Belén Mayorga, y en esa comparecencia en la comisión, el Contralor dijo algo importante, pero también quiso desviar la atención. Hace 2 semanas aproximadamente, donde estuvo presente el alcalde de Ambato, los integrantes de la comisión de la Asamblea Nacional y el Contralor, que se había pedido que tiene que comparecer a esta comisión por este tema, el Contralor dijo algo importante. Está en manos de la municipalidad y del alcalde de Ambato terminar este contrato, y es cuando el alcalde, entiendo, se envalentona un poco y sale a decir algunas torpezas. Y también el Contralor dijo algo que preocupa. Quieren desviar la atención del informe generado en el año 2016 de Contraloría cuando hacen referencia al cumplimiento de las recomendaciones. Los servidores públicos de la Contraloría en aquella comparecencia
manifestaron claramente todos los incumplimientos que se han dado en la etapa precontractual, contractual y en la ejecución de este contrato. A lo cual el Contralor hace mucho énfasis en el seguimiento de las recomendaciones y un nuevo examen sobre el 9º fotosensor, lo cual no viene al caso. Él debería centrarse en el informe del año 2016, el informe definitivo, que tiene varias particularidades, como una de ellas, las más graves que las denunciamos a su momento. Familiares y colaboradores cercanos del exalcalde de Ambato se rechazaron las multas administrativamente, no siguieron la instancia judicial que corresponde. Eso dice la comunicación de resultados provisionales y el informe definitivo. Y lo más grave es que bajo ningún argumento jurídico, luego de haberle ganado el juicio a la Contraloría, con nuestros abogados, con el doctor Luis Ávila Lizán, el doctor Santiago Alvarado, la doctora Liz Paredes, la doctora Lana, no se pudo encontrar ningún argumento jurídico que haga referencia al por qué un contrato que no estuvo autorizado por el Consejo Municipal de ese entonces, cuando a la cabeza se encontraba el arquitecto Fernando Callejas, él dio a conocer al Consejo por qué en esas recomendaciones se tenía que disponer al Consejo Municipal para que le disponga al exalcalde la renegociación. Ahí está la ilegalidad, ahí quisieron legalizar lo ilegal y ahora tratan de confundir diciendo que están verificando si se han cumplido las recomendaciones. Jamás se debió disponer o recomendar desde el Consejo Municipal que se renegocie ese contrato. Ahí está la génesis del asunto. Y una vez que le dimos seguimiento obviamente a los procesos y enjuiciamos a la empresa de los fotorradares hace alrededor de 2 meses, le ganamos este juicio a la empresa y ahí tenemos algo contundente para el incumplimiento del contrato. Jamás se nos entregó ninguna autorización, de acuerdo a la famosa sentencia de Quevedo, que en el número 4 dice claramente que la Municipalidad de Ambato dispondrá que se suban esas multas, es decir, esas 362,000 multas generadas desde enero del año 2020, y esa disposición debió servir para que la empresa, el área técnica que corresponde de sistemas, suba y notifique a los ciudadanos. No existe esa disposición, no se nos entregó en el proceso judicial y se trata de una u otra manera, sostener algo que en derecho no se ha podido cumplir, por lo cual es un incumplimiento de la sentencia del juez. Por lo tanto, también con nuestro abogado que sigue este caso, el doctor Cristian Pérez, hemos solicitado al juez de lo civil, al doctor Timbalombo, si no me equivoco, que se llame a una nueva audiencia para hacer referencia al incumplimiento de esta sentencia y de una vez por todas ponerle un alto a este abuso, a este mecanismo perverso que ha tenido la empresa con los ambateños y los ecuatorianos. Ingeniero, me permito hacer un análisis de su argumento general, ¿no? Y en el que hablamos, por ejemplo, en primera instancia de este grupo que tiene intereses, ¿no? O que ha tenido más bien intereses y que hoy vemos que ha causado consecuencias tanto para el desarrollo y la movilidad de nuestra sociedad. Hablemos principalmente, por ejemplo, de la administración a la que usted atribuye este fallo, ¿no? Y estos requerimientos antitécnicos en los que, como se habla, no hay consistencia y, sino más bien hay un sinnúmero de ilegalidades, o más bien un proceso que ha sido bastante mal llevado, se podría decir. Pero ahora analizar el comportamiento, ¿no? La falta de atención por estas autoridades que a su momento estuvieron encargados y que por supuesto hicieron caso omiso. Habla usted del representante legal. Ahora, ¿qué atribuimos que ha conllevado? Ha sido un proceso que ha tenido ya varios años y que ha venido posponiéndose, más bien haciendo caso omiso, como lo mencionábamos. Bueno, yo creo que esto tiene un trasfondo. Hay mucho dinero de por medio, hay millones de dólares. Tenemos un informe final, si no me equivoco, con corte a septiembre del año anterior, u octubre, donde se ha recaudado solamente en los 8 equipos fijos, sin contar el móvil, sin contar el 9º fotosensor, se ha recaudado alrededor de 58 millones de dólares.
que han sido destinados para la empresa y 28 para la municipalidad. Es el último dato que tenemos. No existieron estudios para la ubicación de estos equipos. Ahí obviamente no se perseguía el fin de poder disminuir los accidentes de tránsito y quizá también cambiar la conducta de los ciudadanos que conducimos por este territorio, sino más bien un criterio de poder recaudar y generar cuantiosas cantidades que permitan de una u otra manera que la empresa privada se beneficie. ¿Por qué hago este análisis? Porque de toda la documentación podemos observar que inclusive en su momento, cuando reclamamos en el anterior Consejo Municipal, con un informe financiero que nos llegó hasta el Consejo, se hacía referencia también a un informe del área técnica, donde se manifestó que los equipos que se cambiaron, recordarán a su momento, se trasladaron de un lugar a otro, en la avenida La Manuelita Sáenz, si no me equivoco, y el otro en el sector del Socavón, se tuvieron que instalar o reubicar en otro sector porque no cumplían la normativa nacional, es decir, no cumplían el artículo 192 del reglamento a la ley de tránsito. Ni siquiera eso se percataron a su momento. Esto ha permitido obviamente que se recaude una cantidad de dinero muy grande, que se beneficien a ciertos sectores, que obviamente también lo estamos analizando. Y el problema es la falta de decisión política. En este caso del alcalde de Ambato le solicitamos, el actual, le solicitamos que nos entregue una copia de la terminación del contrato, porque hay medios de comunicación que recogen esa noticia como que ya se habría terminado el contrato, como que de la noche a la mañana me levanto y digo, bueno, hoy se termina ese contrato, y no es así, tiene que existir un proceso de inicio. Ingeniero, justamente en este momento tenemos ya la fuente, Radio Centro, ¿no? En una publicación en el que habla palabras textuales, en este caso de nuestro alcalde, y dice: he tomado la decisión de dar por terminado el contrato, estamos detallando la vía legal más adecuada que no perjudique los intereses de los ambateños. Un incumplimiento que fue uso del 9º fotosensor sin autorización. Estas son palabras, en este caso, de nuestra primera autoridad del cantón. Hablando de este personaje, ¿no? ¿Qué puede pasar o cuáles serán las consecuencias si no se ha hecho, en este caso, no se ha llevado a cabo el proceso como debe ser? Se ha hecho caso omiso también, y ahora incluso, y hay que decirlo, ¿no? Porque mucha ciudadanía también ha publicado este tema, de que a la primera audiencia no asistieron, ¿no? Ni en este caso, ni la primera autoridad, ni su representante jurídico. ¿Qué está pasando ahorita? Y si ya asegura, en este caso, Javier Altamirano, por su parte, usted dice que no hay todavía la documentación detallada y, en este caso, las resoluciones oficiales. ¿Cuál es la respuesta más acertada, ingeniero? Bueno, lamentablemente para este tipo de acciones creo que las autoridades deben tener los pantalones bien puestos y enfrentar los procesos judiciales como corresponde, y eso no lo ha tenido el alcalde actual tampoco. Hay que decirlo con absoluta claridad. Hay documentos y ventajosamente contamos con todo ese respaldo. En el año 2020 le solicitamos al alcalde un informe sobre el cumplimiento de este contrato. Se remitieron copias del examen borrador de Contraloría de manera muy particular. Y luego tenemos conocimiento por algunos abogados que estuvieron en esa reunión, donde el alcalde de Ambato hace algunos meses, previo a la demanda en Quevedo, su postura era de que se termine ese contrato, que ya no quería tener problemas y que definitivamente faltaban alrededor de 3 años y no se iba a meter en estas dificultades. Una vez que se genera y toda esta problemática, cuando llevamos al seno del Consejo este tema sobre el proceso judicial en Quevedo, es donde se levanta la alerta y ahora pretende con todas estas palabras, ni siquiera acciones, justificar lo que no ha hecho. Hay una disposición, por ejemplo, del MTO, 2 o 3 oficios que tenemos donde se le dice que debe retirar los equipos. No ha cumplido. Ahí hay un grave problema por incumplimiento de autoridad. Ingeniero, esto se habló de que sería en los primeros días del mes de enero, en este caso del 2022. Se ha hecho nuevamente un caso omiso. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, cuando nos vamos a la parte específica de la ley, se dice que las autoridades también somos responsables por nuestras acciones u omisiones. Se incumplen estos temas, se omiten y la vía judicial le corresponde en este caso al MTO. Pero vamos mucho más allá.
Cuando se hace referencia al incumplimiento del contrato, ya se ha visto que hay un sinnúmero de irregularidades. Nosotros tenemos un argumento muy válido del proceso judicial, donde definitivamente se está corroborando que se incumplió con los términos del contrato al subir estas notificaciones sin una disposición de la municipalidad. Tenemos la respuesta de la empresa y esto debería servir para que se dé por terminado este proceso. Obviamente, tiene que seguir un camino, hay las vías judiciales correspondientes, hay las vías administrativas correspondientes, y creo que el alcalde ha tardado mucho en tomar esas decisiones. Yo no sé qué está pensando. Sigue cometiéndose el abuso a los ambateños, a los tungurahüenses y a los ecuatorianos, cuando en un equipo que ni siquiera está instalado, o en algunos equipos que no están instalados en vías que administra la municipalidad, se sigue sancionando a los ciudadanos, y aquellos que se ven obviamente afectados tienen que recurrir a la vía judicial contratando un profesional, un abogado. Tienen que ir a instancias judiciales para decirle al juez que no están de acuerdo. En el mejor de los casos, cuando es por prescripción, el juez acoge este pedido, no se cita audiencia, pero en otros casos se está citando a las audiencias. Luego de eso, esperar la sentencia, sacar copias certificadas de esa sentencia, ir a la Agencia Nacional de Tránsito, llenar un formulario y pedir que se den de baja del sistema nacional. Para eso se necesitan no menos de 3 meses. Hoy arrancamos el nuevo calendario anual de matriculación, hay una calendarización y estos problemas no se han solventado. Ese es el malestar que se ha generado con este famoso contrato, y desgraciadamente los ciudadanos somos los afectados. Así es, como ya lo dice usted, ¿no? Y han sido varios casos, en este caso de los ciudadanos no solo ambateños sino tungurahüenses, en los que ya al momento de la matrícula se enteran, en este caso, el monto que se debe pagar por esta irresponsabilidad e intereses. Cuando tienen que renovar las licencias, hay varios problemas, porque el ciudadano ha tardado mucho tiempo para poder sacar un turno, tener la posibilidad de ir y dar el examen, renovar las licencias, pero para poder renovar también tiene que pagar las multas que muchas veces ni siquiera se enteró o le notificaron. Es un problema, un dolor de cabeza, un maltrato al ciudadano, y esperemos ahora sí que el alcalde tenga una posición diferente, no un cálculo político, porque al parecer le preocupa que otras personas u otros actores políticos puedan, entre comillas, capitalizar esta lucha. Este tema no es un tema político, es un tema de años que lo venimos reclamando, que lo venimos denunciando, y debería tener la sencillez del caso y decir: unámonos todos los concejales, todas las autoridades provinciales, para ponerle un freno a este tema. Loja lo hizo. La misma jueza que falló en contra de Ambato, falló en contra de Loja. Los lojanos se unieron, asambleístas y concejales. Ingeniero, muchísimas gracias. Solamente ya para cerrar este tema, podríamos decir, ya poniendo las cartas sobre la mesa, ¿podría haber en este caso una destitución de la primera autoridad de nuestro cantón? Por supuesto, hay unos temas muy complejos que lo estamos desarrollando con nuestro equipo de abogados, temas que serían vergonzosos que se habrían permitido desde la municipalidad de Ambato, y obviamente ahí estaríamos incumpliendo algunos mecanismos o parámetros que se establecen en el COTAD, por lo cual la primera autoridad, en este caso el alcalde, tendría que responder. Hay temas graves, no los voy a mencionar todavía, estamos terminando la acción legal que corresponde, y obviamente en los próximos días, una vez que se haya procedido con el ingreso a la función judicial, el alcalde tendrá que responder en el Consejo Municipal. Muchísimas gracias. Por cuestiones ya de tiempo en televisión, usted sabe que es muy corto, quedan muchísimos todavía pendientes que abordar. Sin embargo, lo comprometemos e invitamos a próximas entrevistas para desarrollar este tema que ha sido un dolor de cabeza, como lo hemos calificado al inicio de la entrevista. Ingeniero, siempre éxitos y bendiciones. Muchísimas gracias, como siempre, un placer y un abrazo a todos ustedes. Muy bien, amigos, después de este espacio de entrevista los invito a que no se despeguen ni un solo segundo. Volvemos con más noticias. Muchísimas gracias. La gran obra social de